Rusia desfila en México. López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, que tiene esa lógica de que si es contra Estados Unidos está bien, sea lo que sea, decidió invitar a desfilar en el desfile militar del 16 de septiembre. A ver, aquí hay que aclarar a quienes no son mexicanos. El 16 de septiembre se celebra el inicio de la lucha por la independencia que supuestamente, según la leyenda, comenzó Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810. Tradicionalmente en México se hace un desfile militar absolutamente innecesario, por otro lado. Una época desfilaban los policías, pero la gente les aventaba cosas, les arrojaba cosas directamente. A ver, no sé, digo, esa época que yo vivía en la que decías, ¿prefieres un ladrón o un policía? No, un ladrón. Con el ladrón puedo dialogar, puedo negociar. Un policía no tiene escrúpulos, o tiene menos escrúpulos que un ladrón. Y al final desfilaban, por cierto, los bomberos, que se les conocía como los únicos a los que no les silbaban en los desfiles. Pues sí, porque son los únicos verdaderamente heroicos allí. Bueno, entonces en México se hace tradicionalmente un desfile militar innecesario y bastante absurdo, muy al estilo de los desfiles militares que se hacían antes, o los desfiles militares que quería hacer Trump. Yo creo que es algo que México debería haber superado ya hace rato, pero no lo ha hecho. Para este 16 de septiembre cursó López Obrador una serie de invitaciones a distintas personas, a distintos países, para que desfilaran junto con el ejército mexicano. Entonces participaron allí, según nos contaba precisamente este medio cubano, militares cubanos, nicaragüenses, venezolanos y rusos. Dice, al menos 14 militares cubanos y 14 cadetes rusos participaron en el tradicional desfile que se realiza en México cada 16 de septiembre para celebrar el Día de la Independencia de ese país, según imágenes publicadas por el blog Contando Estrellas. El desfile recordó en gran medida las paradas militares que se han visto tradicionalmente en la Plaza Roja de Moscú, debido a la presencia de una veintena de delegaciones de militares extranjeros. Partiendo de la falsa neutralidad que ha mantenido Andrés Manuel López Obrador ante la invasión de Rusia a Ucrania y su rechazo a ofrecer ayuda militar al pueblo ucraniano, el gobierno mexicano ha sido fuertemente criticado. Y efectivamente ha sido criticado ¿por qué no invitó a Ucrania? ¿No? Pues si eres equidistante, pues invitas a los ucranianos. No los invitó. Es este antiyanquismo barato, este antiyanquismo pobre, con una conceptualización absolutamente simplona del universo, desprovista de toda complejidad, de toda duda, de todo intento de entender el universo a tu alrededor para poderlo transformar, por supuesto. Pero López Obrador dijo que defendió la participación de militares rusos y atribuyó las críticas a un escándalo generado por los medios locales. Esto siempre pasa. Cuando López Obrador mete la pata y alguien lo menciona, el problema es que el que lo menciona, no que haya metido la pata a López Obrador. Le restó importancia a los cuestionamientos porque dijo que siempre ha invitado a todos los países a enviar delegaciones. Te apuesto que no invitó a Ucrania, que a Estados Unidos, a Canadá. Te apuesto $1 millón, $2 millones. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Sí, Andrés, mira, yo te explico. Sé que a ti te cuesta trabajo entender. Y voy a tratar de ser muy claro. Todo fue Rusia. Te voy a decir por qué. Primero que nada, no fue todo Rusia, pero luego entramos en qué más fue. El 22 de febrero del año pasado, Rusia invadió un país vecino absolutamente pacífico, sin ninguna razón, sin ningún motivo, sin ninguna provocación, después de haber mantenido una guerra de 8 años en ese país vecino con algunos brutales mercenarios como los del grupo Wagner, además de sus propios soldados y además de un financiamiento enorme a los separatistas de ese país vecino, que es Ucrania. Invadió con todas sus fuerzas y fue rechazado por el valiente pueblo ucraniano, porque todo pueblo que se ve atacada a su familia, pues reacciona. Es gente muy rara,
si quieres tú. Te invaden, te disparan y tú disparas de regreso. Imagínate, qué barbaridad. Bueno, yo sé que eso no cabe en la conceptualización del López Obrador. Entonces, resultó que cuando todo el mundo esperaba que Ucrania perdiera y fuera arrasada y vencida en 5 días, que había sido la promesa original, luego pasó a 3 semanas, pues resultó que los ucranianos no querían a los rusos. Y a los rusos les habían dicho que los iban a recibir con flores y agradeciéndoles que los liberaran, no sé de qué. Comenzó así una guerra en la cual Rusia ha estado asesinando civiles, decenas de miles de civiles. Yo sé que no te impresionan los decenas de miles de civiles, porque tú ves morir a cientos de miles de mexicanos y te la sopla. Pero parece que al presidente de Ucrania no le gusta que maten a su ciudadanía, a diferencia de ti. Rusia ha estado matando a decenas de miles de civiles, ha secuestrado niños, ha utilizado armas prohibidas contra la ciudadanía, como es el caso de las bombas de racimo, que se utilizan en el frente de combate, por supuesto, y para eso las ha pedido Ucrania, pero que cuando se utilizan contra civiles están prohibidas. Bueno, ha arrasado, ha impedido que Ucrania venda su grano a otros países, que Ucrania es un gran país productor agrícola, y el grano de Ucrania alimenta a otros países, y Putin está usando el hambre de otros países como arma de guerra. Ha lanzado una serie de consignas propagandísticas brutales en contra de todos los que no somos sus incondicionales, y por eso, por la muerte de esas decenas de miles de inocentes, por esa guerra de agresión, esa guerra brutal, es como la guerra que sufrió México cuando le invadió Francia, digamos a mediados del siglo XIX, o poco después Estados Unidos, cuando invade México y le quita la mitad de su tierra, que es lo que quiere hacer Putin precisamente con Ucrania, pues se considera que fue una estupidez profunda que tuviera Rusia allí, ¿ves? Porque México ha perdido la mitad de su territorio en las garras de un invasor imperialista en 1848. Acuérdate, Andrés. ¿No te acuerdas? Dile a alguno de los historiadores que tienes por ahí que te lo cuente. Por lo tanto, no puedes apoyar que otro país pierda su tierra y a su gente a manos de un invasor imperialista. ¿Ves? Porque esto fue como si hubieras invitado al gobierno de Estados Unidos a que te mandara su ejército a desfilar el 16 de septiembre a la mitad de la invasión de Irak, donde además ni siquiera se apropió Estados Unidos de tierras, pero aún así hubiera sido un escándalo enorme. ¿Cómo te atreves? La pregunta aquí es ¿cómo te atreves? Que además tuviste a las bestias del gorila Ortega de Nicaragua, a las bestias del gorila Maduro y a los rescoldos de aquello que fue alguna vez el sueño de Cuba, y también está mal, también está muy mal. Ortega está asesinando a su gente y torturando a su gente de una manera que solo es comparable a las peores dictaduras militares de la ultraderecha financiada por Estados Unidos en las décadas de 1950, 60 y 70 en América Latina. Y es exactamente lo mismo que está haciendo hoy Daniel Ortega. Por eso se habló de Rusia y no porque los medios estén en contra del pobrecito Andrés Manuel López Obrador. Ya párale, ¿no?